bendiga, buenas tardes. Vamos a ir a la palabra del Señor. Es el tiempo de escuchar su voz y le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, escuchar tu palabra y todas aquellas cosas que tú quieres que en nuestro corazón sean transformadas, esas actitudes que son como los gigantes que hemos estado aprendiendo, que sean derribados, Dios. Háblanos en esta hora. Usa mi vida, Padre, para exponer de manera clara, Señor, y toca la voluntad de cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado estudiando acerca de los gigantes y las actitudes tan tremendas y gigantes como tales que están en nuestros corazones. Hoy llegamos al final de este tema y vamos a ver otro gigante que es Sipai. Este significa parecido a una vasija, un tazón para recibir sangre y vino. Usted recordará que se parece a otro de los gigantes que ya vimos, cuyo nombre es Saf, pero es diferente. Está mencionado en el primer libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Y voy a leerles esta porción. Primer libro de las Crónicas 20:4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer con los filisteos e hirió Sibecai, Hushatita, a Sifai del linaje de los gigantes y fueron humillados. Y aquí hace mención de este personaje y como todos los demás fue herido, fue muerto y nos deja esta lección espiritual, que esta actitud se debe de morir en nuestro corazón. No es igual a este otro gigante Saf, el cual lo encontrábamos mencionado en el primer libro de Samuel 21:18. Les voy a leer también, acompáñenme usted en casa, en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Hushaita, hirió a Saf, que era de los hijos de gigante. No es el mismo, pese a que lo mató la misma persona, porque son diferentes lugares. Si usted se da cuenta, uno es Gob y el otro es Gezer. Y el significado es diferente. Saf significa un tazón de sangre como tal, pero este Sipai al que nos vamos a enfocar es parecido a, lo cual nos denota el querer parecer algo que tiene que ver con el orgullo en el corazón del hombre. Esa connotación sugiere eso, el orgullo. Es esta parte de nuestra carne que mata con la lengua, que quiere de una forma bien vista llevar las faltas de otro y exponerlas para echar abajo la reputación de la otra persona. Y esto es terrible. Así pues, todos se enteran de lo malo o de lo mala que es una persona. Por ejemplo, vamos a ver cómo se manifiesta esta actitud. A veces se ve en las peticiones de la oración. Imagínese usted que, bueno, hoy no nos podemos reunir, pero cuando estamos orando, imagínese que alguien dijera: quiero que oren por la hermana Petrita, vamos a ponerle, creo que no hay nadie que se llame Petrita. Vamos a orar por la hermana Petrita, porque la pobre hermana Petrita ha hecho unas cosas terribles, ¿verdad? Y no saben la cantidad de situaciones que tiene con su marido, con sus hijos y misma ella. La pobrecita está toda
desanimada, pero aparte de eso, y comentó tal chisme, y dijo de tal hermano, pero yo les pido por favor que la llevemos en oración. Y mientras, en este decir que no he dicho nada, se expone, imagínese usted que mientras exponemos la supuesta petición de oración, allí están corriendo las faltas, los defectos, está ventilando la vida de la otra persona. Y pareciera ser algo bueno porque vamos a orar, pero lo que resulta ser es que en realidad está saliendo Sifai con todas sus fuerzas, exponiendo, y de alguna manera pareciera, ¿verdad?, que se toma esta sangre, que se toma esta reputación de la persona en esta vasija. Tremendo. Lamentablemente hay una porción en nosotros de nuestro corazón carnal, de esta carne que tenemos que conquistar, que le gusta, disfruta matar la reputación de otros. Pero ¿qué tal cuando se mata la propia, verdad? Ahí sí, dicen por ahí que si alguien hace algo, pues es una tiranía, ¿verdad? Una vileza, pero si lo hago yo, pues entonces es una pequeña travesura. Y no es así. Debemos de ser conscientes de lo que decimos y tener esa conciencia, desarrollarla cuando veamos esa actitud en nosotros, cuando queramos hablar mal de otro. Fíjese lo que dice la Biblia en Santiago 3:2. Nadie es inocente de este pecado. Ninguno, por más buenos que nos querramos hacer, por más inocentes, desapercibidos y atenuantes que queramos hacer pasar las cosas, no somos inocentes, somos culpables de alguna manera. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Porque todos, ¿qué?, ofendemos en muchas cosas. Y si alguno no llega a ofender con palabra, pues ya es una persona que ha desarrollado cierta perfección. Todos ofendemos, todos podemos llegar a hacer cosas terribles y no estamos exentos de esta porción en nuestro corazón y de la manifestación de Sifai. Y necesitamos hacer morir cosas para que tengamos nueva vida. Esto es un principio, una ley, si lo quiere ver. Para que surja algo nuevo, una nueva naturaleza, tenemos que hacer morir aquello que ya existe, aquello que es pecaminoso, aquello que está contaminándonos, aquello que nos está haciendo daño y haciendo daño a otras personas. Tiene que pasar un proceso de muerte, un proceso donde sea extinto, donde sea sepultado. Y qué mejor ir a las aguas del nombre del Señor, y qué mejor que ir a la muerte y llevar allí esta naturaleza que expone las faltas de otros, pero de una manera farisea, de una manera piadosa, que de piadoso no tiene nada, ¿verdad?, entre comillas. Y necesitamos ir a esa muerte de Cristo Jesús. Jesús murió, y cuando Él murió, ¿verdad?, encontramos que vamos a Juan 27 para explicarles esta porción. Juan 27, vamos a ver un poquito de cómo encontramos las vendas, el sudario en la tumba del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Juan 27. Bendiga el nombre del Señor. Él es santo, Él es bueno, Él quiere enseñarnos algo. Juan 27 dice: y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Aquí llegaron Simón, llegó Juan, y vieron los lienzos en los que Jesucristo había sido envuelto cuando Él fue muerto y puesto en el sepulcro. Pero encontramos
formas de acomodar, donde estaban los lienzos y otra parte donde estaba el sudario. ¿Qué tiene que ver esto? El sudario es esto que envolvía la cabeza, que sujetaba, por así decirlo, y cerraba la boca. Hermanos, nosotros necesitamos espiritualmente un sudario que envuelva nuestra cabeza y que sujete nuestra boca, para que nuestra boca no sea usada y no se abra diciendo lo que no tiene que decir, exponiendo aquello que no tiene por qué estarlo exponiendo. Y necesitamos ir a la tumba, necesitamos ir a la muerte y ser envueltos con este sudario, de manera que nuestra boca sea cerrada y sea refrenada. En nuestra boca esté cubierta, esté sujetada. Y decirle al Señor, pon ese sudario en mí, de manera que no tenga que hablar aquello que va a destruir, aquello que no va a ser de edificación. Y pon en mí, Señor, las palabras que sean de edificación. Haz un cambio de naturaleza profundo en mí. Y cuando venimos con esa actitud delante del Señor, el Señor empieza a obrar. Él va a hacer grandes cosas en la vida de aquellos que quieren un cambio. Y necesitamos ese cambio en nuestra naturaleza. Gloria a Dios. Y Dios quiere entregarnos, hermanos. Dios quiere entregarnos la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es en cuanto a este gigante tremendo, ¿verdad? Este gigante tremendo es Sipai. Por ahí se nos confunden los nombres, ¿verdad? Entre Saf y Sipai. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que vencer, y otro de los gigantes, como un extra, son esos tremendos gigantes Rafaitas. Los Rafaitas también son otros gigantes que vamos a ver en esta hora. Y vamos a Génesis 15, 18 al 21. Génesis 15, 18 al 21. Y es interesante este tema, muy interesante. Génesis 15, les dije, 18 al 21, gloria a Dios. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los ceneseos y los edmoneos y los heteos y los fereceos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Y aquí se mencionan los rafaitas. Estos eran grandes, eran poderosos en estatura, eran llamados también de la raza de los gigantes y se echaron, ¿verdad?, de la tierra prometida y fueron los primeros en ser echados. Estos gigantes rafaitas, su nombre significa remendar con puntadas, así tal cual como quien tiene una aguja y comienza a coser. Y esto, cuando pensamos en las puntadas y cuando pensamos en estos remiendos, relacionamos esta historia al principio de la creación, cuando Dios había hecho al hombre. Y le voy a pedir que me acompañe Génesis 4, gloria a Dios, Génesis 4, versículo 7, por favor. Perdón, Génesis 3, versículo 7. Dice: y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos, y cuando vieron su desnudez, entonces comenzaron a coser.
Qué tremendo, como si pudiésemos engañar a Dios. El hombre se hizo de alguna manera una armadura contra el Señor, y cuando Él vino a buscar, ellos se quisieron tapar su falta con algo que estaban cosiendo. Y eso es lo que hace este gigante rafaíta, que significa, les vuelvo a repetir, remendar con puntadas. Y muchas veces así somos nosotros. Queremos coser nuestras obras carnales, queremos armar como si todo estuviera muy bien, como si aquí no ha pasado nada. Ellos, Adán, hombre y mujer, habían comido el árbol que Dios les había dicho que no, habían desobedecido, habían pecado en contra del Señor, como consecuencia perdieron su vestidura de luz y quisieron tapar eso con estas hojas y delantales nada más, ¿verdad? Por delante. Y muchas veces así somos. Suena, permítame la palabra, ridículo, esto que hicieron nuestros padres en el huerto del Edén. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros también pretendemos tener delantales que cosemos y decimos, no, yo estoy muy bien, no pasa nada, no fue tan grave. No, ¿cómo es? Y ya, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? No, bien, y resulta que está pasando todo un desastre, y resulta que hay toda una desnudez, resulta porque el pecado se manifiesta así, ¿verdad? Con desnudez, y ante Dios, hermanos, no podemos esconder, no podemos coser nuestras cosas, y no podemos unir las cosas carnales con las cosas espirituales. Tenemos que definirnos, o somos, buscamos las cosas del espíritu, o nos movemos totalmente hacia las obras de la carne. Jesús dijo que no se podían coser, poner remiendo nuevo en un vestido viejo. Mire, Lucas 5:36, para que no me crean a mí, créanle la palabra de Dios. Lucas 5:36 dice así: y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo se rompe y el viejo no conviene que remiendo nuevo. No querramos coser nuestras ideas y unirlas como si todo estuviera bien. Necesitamos cambios profundos, necesitamos un arrepentimiento verdadero y una conciencia, y darnos cuenta de lo equivocados que hemos estado en tal o determinada actitud. Miren, hermanos, en esta serie hemos visto muchas actitudes orgullosas, fariseas, de rutina, de pereza, de hablar mal de otros, de cosas tan terribles en el corazón, que no podemos estar poniéndonos y armando un delantal diciendo, pero no es tanto lo que yo tengo, pero yo no pretendo ser malo, yo no soy malo, soy buena persona. Tal vez yo no estoy diciendo que seamos malas personas, pero si esas actitudes el Señor las está marcando, es porque no podemos aparentar delante de Él. ¿Sabe? Abraham, cuando peregrinó en su viaje a la tierra prometida, iba hacia donde Dios le decía. No se aferraba a las cosas de este mundo, no se aferraba a sus ideas, no se aferraba a lo terreno. Igual nosotros tenemos que buscar lo eterno, buscar lo espiritual y movernos, ¿verdad? Alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. No nos detengamos, hermanos, no nos detengamos, sigamos avanzando y digámosle al Señor: Dios, yo quiero echar fuera estos gigantes, ayúdame, Señor Dios, ayúdame a vencer actitudes tan terribles y a no hacer como que no existen en mí. Espíritu Santo, redargúyeme profundamente y obra cambios en mí, Señor Dios. Quita de mí la terquedad, la arrogancia, el ser orgulloso, el fariseísmo que tanto daño hace, la pereza, la rutina, el ser presuntuosos.
Ayúdame, Señor, porque muchas veces quiero la atención nada más para mí y soy incapaz de poner atención en alguien más. Cuando aterro a otros y cuando causo el miedo en otras personas y a vencer mi propio miedo, Dios, ayúdame. Hermanos, que esa sea nuestra oración en este tiempo. Digámosle al Señor, quita de mí la murmuración, quita de mí, Dios, la venganza, la glotonería. Ayúdame, Señor, ayúdame a vencer. ¿Con cuáles de esas actitudes nos hemos identificado? Yo creo que con muchas, hermanos. Yo creo que con muchas. Y si el Señor las está poniendo en su palabra es como un espejo. Pero si no ponemos atención, es como aquel hombre que ve su rostro en el espejo y considera, pero después se va y se olvida de cómo era su rostro. Igual cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, así nos sucede. Pero si permitimos que el Señor haga cambios en nosotros, pues vamos a ser bendecidos y vamos a ser cambiados de ese necio que está en nuestro corazón a ser la esposa del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos por esta reflexión en tu palabra. Gracias por los temas que nos permitiste estar viendo domingo a domingo, Señor. Cerramos este ciclo. Señor Dios, obra profundamente en nuestro corazón. Muévenos, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo, Señor, no nos deje en paz, que aguijone, Señor, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, para que seamos transformados y seamos cambiados, Señor, a tu imagen y pueda salir, Señor, de nuestras actitudes terribles, tu esposa en una transformación. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esta es la reflexión que tenemos en la palabra del Señor. Les recuerdo en la tarde conectarse a las 5 de la tarde a la transmisión y vamos a ser despedidos de este servicio. Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová Dios resplandecer su rostro de amor y de misericordia sobre ti. Jehová Dios alce a ti su rostro y Él ponga en tu vida paz. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.